Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar el día de hoy de la distribución de frecuencias por intervalos. Bueno, nos dice que la distribución de frecuencias por intervalos o clase se usa cuando la variable estadística es continua cuando el número de valores de una variable discreta es muy grande. Esta distribución se obtiene dividiendo el rango en k intervalos y determinando el número de datos que contiene cada intervalo. Bueno, por ejemplo, cuando la tabla nos queda muy grande con muchos datos, podemos agruparlos por intervalos y representarlos de una manera más sencilla en una distribución de frecuencias, usualmente para una variable de tipo continua, o sea que puede tomar distintos valores, no como una variable discreta que solamente tomaba valores seguidos, no tomaba valores intermedios. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para la construcción de la distribución de frecuencia? El número uno es determinar el rango. ¿Cómo vamos a calcular el rango? Al dato máximo le vamos a restar el dato mínimo. Aquí lo explico donde max es el dato máximo y xmin es el dato mínimo de los datos observados. Para determinar el número de intervalos podemos utilizar la regla de k es igual a raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra y debe ser mayor o igual a 25 pero menor o igual a 400. Es decir, que va desde 5 a 20 intervalos y es un buen valor para guiarnos para calcular el número de intervalos que va a tener nuestra distribución de frecuencia. De ahí, determinar la amplitud del intervalo A. A se calcula como, que sería la amplitud dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y por último, determinar los extremos de los intervalos, o sea, en dónde va a iniciar y dónde va a terminar. Aquí es importante observar que el dato mínimo se considera dentro del conteo, pero el dato al extremo derecho no se toca, no se toma en el conteo. Igual lo van a encontrar en muchos otros ejemplos de su libro, que el último valor extremo no se toma en cuenta, simplemente se toma desde el principio, pero menor que al valor del extremo derecho del límite. Bueno, vamos con un ejemplo. Dice, los ingresos quincenales en dólares de 45 personas son. Y pues bueno, aquí nos muestran los 45 ingresos de 45 personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues lo único que hay que hacer para empezar es acomodar los datos en orden ascendente. Entonces los acomodo. Primero empiezo con el que gana 26 hasta el último que gana 89 dólares. De ahí esto me va a ayudar a calcular el rango. El rango va a ser igual al dato máximo que es 89 menos el dato mínimo que es 26. 89 menos 26 me va a dar 63. Bueno, nos pide calcular el número de intervalos. K es igual a raíz de n. Entonces raíz de 45 es 6.7. Entonces lo vamos a dejar en 7 intervalos. Pero bueno, puede ser más o menos intervalos. De preferencia pueden ser más, pero entre menos es más complicado porque se agrupan más datos y ya se pierde objetividad en la investigación. Se recomienda que sea 7 o si es mayor a 7, como en este ejemplo, está perfecto. Calculamos la amplitud y me dice que la amplitud es el rango entre K, sería 63 entre 7, me va a dar a 9. Entonces, ahora sí, hago mis intervalos, calculo mi frecuencia absoluta, la relativa y la porcentaje. Entonces, empiezo con el intervalo que sería el dato mínimo, como nos lo indicaba la fórmula, xmin, y en el extremo derecho va a estar xmin más la amplitud que calculamos. Entonces, el dato mínimo es 26 más a, que es la amplitud que vale 9, entonces sería 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Entonces el límite sería 34. De ahí la fórmula nos dice que empezamos con el valor en que nos quedamos, x min más a. Entonces pongo, ahora en el siguiente sería 34 y cuento 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Y ahí están mis 9 datos. Entonces entran en el 42, pero aquí se dan cuenta que se repite el 34. Vamos a imaginar que en un sueldo, en uno de los ingresos sea 34. ¿En dónde lo acomodo? ¿Aquí o acá? Bueno, se acomoda aquí, en este. Porque acuérdense que el límite no se cuenta, no se toca. Y pues bueno, haciendo ya la acumulación de nuestros rangos hasta llegar hasta el máximo 90, vimos que nos sale de 8 y no hay problema, está bien. Y comienzo a calcular la frecuencia absoluta
de 26 a 34, observo que nada más hay 1, 26, porque de ahí sigue 35 y ya no entra en el intervalo. Entonces sería de 26 a 34, 1. De 34 a 42 hay 1 y 2. 43 ya no entra. Entonces pongo 2. De 42 a 50 cuento cuántos hay y sería 1, 2, 3, 4. Y lo marco. Y nuevamente lo mismo, divido para hallar la frecuencia relativa. 1 entre 45 me da 0.022. 2 entre 45 me va a dar 0.044. Y así sucesivamente como en los demás ejemplos. Por último, la frecuencia porcentaje voy a multiplicar la relativa por 100. Me daría 2.2, 4.4, 8.9 y la suma me daría 100%. Aquí me tiene que dar 1, pero a veces por la cantidad de decimales me puede dar 0.999 o 0.97, 98. Está bien. Depende de la cantidad de decimales que utilicemos. Muy bien, para representar estos datos en una gráfica, puede ser un histograma, un polígono de frecuencias. Pues bueno, vamos a hallar lo que se conoce como la marca de clase, la cual se conoce como m, va a ser igual al límite inferior izquierdo más el límite superior derecho entre 2. O sea, 26 entre 34 me daría 60. Entre 2 me daría 30. ¿Sí? Entonces las marcas de clase para cada uno de estos intervalos van a ser 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78 y 86 respectivamente. Ahora vamos a hacer el histograma, el cual es una gráfica de barras rectangulares y verticales juntas. La base de cada barra es proporcional a la amplitud del intervalo y su altura es proporcional a la frecuencia, ya sea absoluta, relativa o porcentaje. Entonces aquí yo ya hice mi histograma y aquí en lugar de poner el intervalo pongo lo que es la marca de clase, que es el valor que representa a ese intervalo. Y pues bueno, dibujo trazo su altura dependiendo la frecuencia absoluta que tuvo. Y pues bueno, así nos quedaría. Son gráficas verticales agrupadas. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta me pueden escribir. Saludos y que tengan excelente día.